Cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Es el primer martes de este año 2026. Estamos en la casa del Señor. Vamos a tener quizás algunos ajustes de sonido porque tenemos un desafío hoy, ¿verdad? Con los parlantes algo pasó. Así que vamos a estar orando por eso. Entonces hay un lugar donde no se escucha muy bien, pero creo que los hermanos de sonido van a estar trabajando en eso en este momento. Gloria a Dios. Bien, hermano, ¿tú trajiste tu Biblia hoy? Amén. Vamos entonces a estar en la palabra de Dios. Qué precioso tiempo que hemos tenido en la presencia del Señor, siendo ministrados. Hermano, yo le animo, como lo decía hermana Diana hoy, le animo, le motivo a que pueda unirse a este tiempo de ayuno y oración. Quizás usted no pueda ayunar el día completo, pero puede hacerlo quizás unas horas, o pudiera un tiempo de comida, o quizás, ¿verdad?, de repente por su trabajo no puede concentrarse mucho tiempo en ello, pero yo le invito a que procure, a que trate de ser intencional en esto y de unirse a este tiempo de ayuno y oración. Amén. Seamos intencionales en buscar a Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y pues estamos viendo tiempos difíciles y yo sé que el Señor, la venida del Señor está cerca. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Y mientras el Señor viene, nosotros vamos a decirle a Dios: aviva tu obra en mí. ¿Puedes orar de esa manera? Señor, aviva tu obra en mi vida. Y este es el año del avivamiento en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Vamos a continuar hoy una serie que hemos estado predicando desde el 25 de marzo del año 2024. Y yo creo que esta va a ser la serie más larga que yo he compartido en mi vida. Quizás vamos a llegar al año, quizás, no lo sabemos, porque ya pronto va a ser marzo. Y fíjate que esta carta la iniciamos haciendo un estudio, pudiera decir yo inductivo, un estudio versículo por versículo. No hay ningún versículo que no hayamos leído de estas cartas que están acá. Y hoy estamos en la carta de Colosenses. La carta de Colosenses se escribe a una ciudad que se llama Colosas. Y el propósito de esta carta, el apóstol Pablo escribe porque había un sincretismo religioso bien difícil. Habían muchas cosas que estaban pasando y que estaban tratando de poner el lugar de Dios, el lugar de Jesús. Hagamos esto para poder ser salvos. Hagamos esto para que Jesús nos escuche. Vistámonos de esta manera para poder ser salvos. Era algo que estaba pasando en este tiempo en la iglesia de Colosas. Y si tú vienes hoy por primera vez a esta iglesia y tú dices, han estado hablando de esto un año casi ya, bueno, no un año, ¿verdad? Unos 9 meses, y yo no sé por dónde van. Te puedo resumir que la carta de Colosas dice esto: Dios quiere que tengamos vidas plenas. Ese es el propósito de la carta a Colosenses. Vidas plenas en Jesús, vidas plenas en Cristo. Y lo último que hablamos fue esto: que para poder tener vida plena debemos de saber que Jesús ya murió por nosotros y debemos de saber que tenemos victoria en Cristo Jesús. ¿Victoria en qué? En el pecado, victoria en todo aquello que pues nos aleja del Señor, ¿verdad? La victoria en Cristo Jesús. Por eso es que la última vez, el año pasado, allá creo que fue la segunda semana, la semana antes del 23, ¿verdad? Segunda semana, terminamos con estos versículos. Bueno, un poquito más adelante, donde dice que en Él fuimos circuncidados, y hablábamos que esto no fue algo natural, sino que circuncidados espiritualmente, un lenguaje simbólico. Fuimos circuncidados y también dice que fuimos sepultados. Y ninguno de nosotros ha sido sepultado. Vamos a ser sepultados hasta el día que vamos a morir. Entonces es un lenguaje simbólico. Pero ¿a qué se refería este lenguaje simbólico? Se refería a sepultados al pecado. O sea, el Señor murió por nosotros para darnos vida en abundancia. Amén.
Sí, eso dice la palabra, que el Señor vino para traer vida, y lo examinábamos. Esas fueron las palabras de Jesús. Pero para poder gozar esa vida debemos de entender que hemos sido sepultados y resucitados mediante la fe del poder de Dios, ¿verdad?, que tiene Cristo Jesús. Y cerrábamos con esto, que para tener una vida espiritual necesitamos reconocer que estamos, ¿qué, hermanos?, muertos al pecado espiritualmente. El pecado ya no gobierna a nosotros. Batallas, luchas, te encuentra, te saluda, pero ya no gobierna. Y entonces ocupábamos la metáfora del oso, ¿verdad? Que cuando te aparezca el oso, no te pongas a pelear con el oso, hazte el muerto, porque si tú le haces muecas al oso, el oso te va a comer, el pecado te va a comer. Pero si te haces el muerto, dice, consideraos muertos al pecado, muertos. Y había una conversación entre un joven y un anciano, y le decía, tú desde que eres cristiano, tú sigues pecando. Y el joven decía, sí, tienes razón, he seguido pecando. Y entonces el anciano le preguntó, ¿cuál es la diferencia entonces entre antes de ser cristiano y hoy que eres cristiano? Y el joven le dijo, la diferencia es que antes yo corría tras el pecado y ahora yo huyo del pecado. Y esa es la actitud del creyente. ¿Alguien dice amén? Huimos del pecado, corremos, ya no le hacemos muecas, ya no lo saludamos, y aunque se aparece, huimos del pecado. Entonces, hermano, la vida plena tiene que ver con entender que hemos tenido la victoria en Cristo Jesús, la victoria en Él, en el Señor. Pero también hoy vamos a ver otra parte del capítulo 2 de Colosenses, que todo esto tiene que tener con una vida plena. Y ahora el apóstol Pablo nos va a decir que, claro, lo que nos impide de tener una vida plena es el pecado. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Amén. O sea, la santidad. Pero también hay algo más que vamos a descubrir hoy. Y fíjate que hablando de virus, yo no sé cuántos han batallado con estos virus. Hemos batallado, ¿verdad? Estos virus andan bravos. Hablando de virus, y bueno, yo no voy a hablar del virus de la gripe ni el virus de la influenza, porque andan dando. Hay un virus que es contagioso, y hay un virus que ataca a la iglesia, y es el virus de ¿cómo se llama esta palabra? De legalismo. El virus del legalismo. Y eso también puede sumar a que nosotros no tengamos vidas plenas. El apóstol Pablo plantea esto. Dice, Cristo más nada. Claro que para tener vidas plenas vamos a tener vida de santidad, vamos a estar en el Señor, vamos a consagrarnos para Él. Pero el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas, lo que tú necesitas entender a la iglesia es, Cristo ya lo hizo, Cristo pagó el precio, Él es suficiente. Por eso esta noche yo quiero hablarle con este título. Estamos siempre viviendo, ¿verdad?, vidas de plenitud en Cristo, pero hoy vamos a hablar acerca de la oportunidad de no contagiarte del virus espiritual del legalismo. Y yo, créeme que desde ayer le estoy orando mucho a Dios. ¿Sabes por qué? Le he orado a Dios con intención sobre la prédica de hoy, sobre la entrega de hoy, porque quiero decirlo bien. No sé si lo dije. Porque muchas veces nosotros pensamos en legalismo, alguien es muy legalista, y el problema no se trata de cumplir la ley de Dios. Debemos de cumplir la ley de Dios. Repite conmigo, por favor, debemos de cumplir la ley de Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando a la ley de Dios el hombre le agrega sus propias leyes. Eso entonces es legalismo. O por ejemplo, muchas veces nosotros ocupamos ese término, alguien es muy legalista. Hay que saber identificar bien los términos. O por ejemplo, tú has escuchado, es que alguien es muy religioso, o la religiosidad mata. Fíjate que el concepto de religión es bueno poderlo comprender y entender. De hecho, nosotros deberíamos de ser buenos religiosos. Nadie dice amén. ¿Por qué no? Deberíamos de ser. Cuando entiendes el concepto de religión, ¿qué es la religión? Y aunque nosotros no seguimos una religión, seguimos a Cristo, pero si vamos a ser religiosos,
deberíamos de ser buenos religiosos, ¿verdad? Vamos a hablar de religión más adelante porque nosotros ustedes así como que, ¿verdad? Pero vamos a ir aclarando algunas cosas. Lo mismo sucede con la parte del legalismo. Ay, es que una persona es demasiado legalista. Bueno, ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo habla y le dice a la iglesia de Colosas. Entendemos nosotros que el pecado nos aleja. Ve conmigo por favor a Isaías 59:12. Dice la palabra del Señor. Entendiendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué vivimos vidas derrotadas? ¿Por qué no vivimos vidas plenas? Porque posiblemente el pecado pues está abriéndose paso en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces dice Isaías: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Mira la Biblia del lenguaje sencillo, dice: hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos acusan, nuestras maldades nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. Entonces, hermanos, el pecado nos estorba y esto acerca del pecado específicamente lo vamos a hablar en el capítulo 3. Si tú en Colosenses, como vamos estudiando Colosenses capítulo por capítulo, te vas a dar cuenta que el Colosenses 3 habla acerca de esto, de destronar completamente el pecado. Entonces, hermanos, el pecado es un problema, pero vamos a ver que no es el único problema. Vea conmigo por favor Isaías capítulo 30 versículo 12. Dice: por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado? Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, una caída cuya caída viene súbita y repentinamente. En otras palabras, o en palabras prácticas, es como si en una gran pared encontráramos una grieta y esa grieta se va haciendo cada día más grande. En algún momento va a caer. Eso hace el pecado en la vida nuestra. O sea, el pecado puede ser una grieta que se va a abrir espacio y luego va a caer. Entonces, hermanos, el enemigo de la vida en plenitud es el pecado. Eso lo tenemos completamente claro. Sin embargo, también hay otro problema que algunos escritores aluden a él. Y yo quiero que vayas conmigo hoy a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y Hebreos capítulo 12 sugiere algo. La Biblia a este otro problema que te puede impedir tener una vida plena le llama también peso. Y no estoy hablando del peso físico, porque si no varios de nosotros tendríamos serios problemas, especialmente después de Navidad, ¿cierto? Después el tamalómetro ya está haciendo su efecto, ¿verdad? Y algunos ya estamos inscritos en el gimnasio, pagamos membresía de 1 año, así que no vaya a perderse, amén. Entonces mira esto, Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero que notes cómo el autor de Hebreos separa dos realidades. Una dice el pecado, pero también habla acerca del peso que debemos de tener, de lo cual debemos de despojarnos. La Biblia en otra ocasión, específicamente Jesús, a esto que se le llama peso, le llamó también cargas. ¿Y qué tipo de cargas son? Vayamos por favor a Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4. Y si tú lo tienes y si estás conmigo dices amén. Mateo capítulo 23, verso del 1 al 4. Amén. Dice entonces, mira, ese fue Jesús, porque el detalle con el legalismo es, hermanos, que son planteamientos humanos que pueden parecer bíblicos o que de alguna manera han sido sacados de la Biblia. O sea, planteamientos humanos disfrazados de algo espiritual. Eso es el legalismo. No, el problema no es la ley de Dios. De hecho, Jesús cumplió la ley de Dios. Jesús cumplió toda la ley. La Biblia lo dice. Pero no, el problema con él en este momento es
que muchos fariseos, seduceos, ¿verdad?, y religiosos del momento habían agregado, y se los voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mira que estas palabras, hermanos, son muy fuertes. Dice: todo lo que ellos te digan, háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Este es como un ay, ¿verdad? Como ay, esto está duro, duele, porque dicen, lo lees conmigo, ¿y qué dice? Y no hacen. Y entonces el Señor Jesús dice esto que yo quiero hablarte hoy: porque atan, ¿el qué? Cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, hermano, hemos planteado que el pecado no nos permite tener una vida plena. Yo no sé cómo estás tú hoy. Yo no sé si tú estás, estoy feliz en el Señor, un año más, 2026, vente porque estoy con Dios. ¿Alguien está así? Amén, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero también hay algo que nos puede estar cargando, o pudiera cargar a alguien, y es las cargas pesadas. Y esas cargas pesadas normalmente a veces se dan no fuera de la iglesia, se dan dentro de la iglesia. Así que yo quiero que hoy sí vayamos a Colosenses y que podamos realmente entender esto. Fíjate, hermano, Colosenses nos dice ya anteriormente que Dios nos dio vida plena, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dile a la persona que está cerca de ti, por favor, dile, tócale el hombro y dile: tú estás completo en Dios. Dile: tú estás completo en Dios. Dice la palabra: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Entonces, hermano, ¿por qué estar triste? ¿Por qué estar angustiado? ¿Por qué estar abrumado? Nuestra hermana Diana bien lo hablaba hoy, lo ministraba de esa manera. Si estamos con Dios, vamos a ver la mano de Dios. Estamos completos en Él. Colosenses capítulo 1, verso 27, lo hemos leído antes. Dice: quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Lo puedes leer conmigo? La esperanza de gloria. Entonces, hermano, quiero desafiarte hoy a que te aferres a la vida plena. Que te aferres. Mira lo que va a aparecer en pantalla. Cada vez, porque si hay algo, o lo que vamos a estudiar hoy, yo lo puedo resumir en lo que está en pantalla en este momento. Vamos, y yo espero que el tiempo me ajuste y me ayude. Ora conmigo, por favor. Creo que no vamos a ver todo del 16 al 23, va a ser imposible. Pero vamos a empezar a estudiar esta parte del estorbo del legalismo, o de las cargas pesadas que se ponen. Y si puedo resumirlo de alguna manera, es como está en pantalla. ¿Lo lees conmigo? Cada vez que sustituimos la Biblia con una enseñanza humana, religiosa o no, perdemos un poco de felicidad. ¿Y por qué yo taché la palabra felicidad? Porque bueno, realmente estamos hablando de la plenitud, estamos hablando de todo, del Señor, ¿verdad? Pero perdemos un poco de felicidad que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es eso? Plenitud. Y quiero nada más recordarte, empezamos estudiando la carta de Colosenses y algunos estaban diciendo: Cristo no es suficiente. Y entonces ahora vamos a poner esto, y quiero poner algunos ejemplos, porque fíjate que hay una diferencia entre lo que es una ordenanza de Jesús y algo que ha surgido por el tiempo. Y a veces nosotros como iglesia abrazamos algunas cosas que no son ordenanzas de Dios. Y yo espero decir bien lo que voy a decir en este momento, que Dios me dé sabiduría para hacerlo. Pero fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos prácticas que son prácticas sanas si las hacemos de la manera correcta. Hace algún tiempo alguien hablaba, ¿verdad? Y decía: es que fuimos a orar por un lugar, pero no había aceite. Y como no había aceite, no oramos. Híjole, qué problema. Entonces hubieras aceite, no sé, Orisol o cuál es, algo hubieras agarrado.
¿verdad? O gasolina, pues. Pero el problema, entonces, hermanos, es este. El problema no es el aceite o no. El problema es el enfoque o la fuerza que tú pones sobre eso. Fíjate en algo. Yo estaba leyendo un artículo muy bonito y si tú quieres yo te lo puedo compartir y tú decidirás si estás de acuerdo o no. Y quisiera yo quizás ver si logro encontrarlo en este momento porque lo guardé. Pero me encontré esto que me pareció muy interesante. Yo vi una imagen que decía esto y hay algunas razones. Fíjate que los cultos de los martes creo que tenemos mucha palabra, es muy doctrinal. Y quizás quienes no vienen los martes, habrán algunas cosas, ¿verdad?, que estamos hablando y descubriendo, porque quizás se está adorando al Señor, ¿verdad?, si transmitimos o no los martes. Está adorando por eso. Pero bueno, es otro punto. Pero por lo que voy a decir, entenderán que a veces, ¿verdad?, uno se compromete. Pero decía esto: el agua bendita de los evangélicos, el aceite. Eso me llamó la atención. Me llamó la atención la forma en la que lo planteaban. Porque tú entiendes lo que el agua bendita representa para un grupo de cristianos. Y entonces esta persona que escribió esto con base bíblica decía: el agua bendita de los evangélicos, el aceite. Y entonces luego empezaba su planteamiento. Se ha enseñado que el aceite representa al Espíritu Santo. Y de allí nacieron prácticas donde los creyentes usan aceite para desatar poder, reprender demonios o activar unción. Sin embargo, esa enseñanza no tiene base bíblica ni teológica. Ahora, el aceite sí se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero a lo que yo quiero ir hoy es que cuando nosotros empezamos, y por eso, hermano, la importancia de leer la Biblia, de realmente apreciarla y saber de dónde nace. Muchas preguntas pueden surgir. ¿Por qué hacemos culto los domingos? ¿Verdad que en la Biblia no está que nos reunamos el domingo? ¿O sí está? ¿Por qué no lo hacemos los sábados? ¿Por qué no lo hacemos el culto general el viernes? Son muchas preguntas. ¿De dónde salen? Algunas prácticas que nosotros tenemos no nacen en la Biblia, nacen en prácticas. Algunas sanas, otros no. Y ojo con lo que estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo a usted que no use aceite. No estoy diciendo eso. Está bien, puede usarlo. ¿Usted, pastor, lo usa? Sí, lo uso, ¿verdad? Tengo algo, a veces voy a orar, a veces lo llevo, a veces no. Pero si se me olvida, no regreso y digo: ¡ay, Señor! ¿Por qué? Porque es la palabra. El Espíritu Santo está ahí. Otro ejemplo, el ayuno. Estamos en ayuno y yo te animo a que tú ayunes, ¿verdad? Y que desayunes después del ayuno, cuando termine el tiempo de ayuno. Porque algunos dicen: yo escuché que en la iglesia hay desayuno. No, hay ayuno ahorita. Entonces mira, ¿sabes tú que el ayuno no fue una ordenanza? El ayuno no es... ¿Qué? En paz, ya vamos a llegar a eso. Y este es un gran paréntesis. El ayuno no es una ordenanza de Jesús. ¿Sabes cuáles fueron las dos ordenanzas de Jesús? ¿Alguien? Ordenanzas de hacer, no manda. Hagan el bautismo, id por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos. Esa fue una ordenanza, un mandato. O sea, Él lo dio, la Santa Cena, y harán esto en memoria de mí. Imagínate esto. O sea, lo que yo quiero explicarte es que quizás alguien no tiene plenitud en Cristo porque hoy vino y dijo, o quizás alguien hoy se quedó en su casa porque dijo: están en ayuno allá y yo no estoy en ayuno. Ay, Señor, pierdes de vivir en la plenitud de Dios. Y perdón que ponga de ejemplo a hermana Diana. Hermana Diana hablaba esto y decía: quizás no hagas 21 días de ayuno y oración, quizás hagas un día de ayuno. Y ese, si Dios lo ve, ¿verdad? Y eso puede ser hasta más que los 21. ¿Cuál es el problema, iglesia? Cuando nosotros queremos hacer ley
algo que no es ley. Puede ser una práctica, puede ser un mandato. Entonces, hermano, y espero, ¿verdad?, estarlo diciendo bien. ¿Qué es una ordenanza? Una ordenanza es una práctica, algo que Jesús instituyó explícitamente, una instrucción directa. Tiene un significado simbólico y comunitario, y la iglesia lo recibió, ¿verdad? Por eso dijo Mateo 28:19, id, la Santa Cena. ¿Qué pasa con el ayuno? ¿Por qué el ayuno no? Bueno, y entonces no voy a ayunar, dicen algunos. No, quiero decirte, fíjate que Jesús no instituyó como una ordenanza formal, pero sí lo dio por sentado como parte de la vida espiritual. O sea, Jesús sí motivó a que tuviéramos ayuno, pero nunca dijo que si tú no ayunabas te ibas a no ser salvo. Jamás dijo eso. Y hay personas que, hermano, y usted no ayuna, Señor, que Dios lo perdone. Dios ya te perdonó. Aunque no ayunes, Dios ya te perdonó. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Amén. Ahora, el ayuno es una práctica, claro que sí, es una disciplina espiritual. Fíjate, Jesús lo dijo en Mateo 6:16, cuando ayunéis, o sea, él veía, y el problema era, y aquí tiene un problema con los religiosos, que ellos cuando ayunaban se ponían, ¿verdad? Miren, me estoy ayunando. Entonces el Señor dijo, cuando ayunéis, no seáis como ellos. Y luego también hubo otro problema, ¿verdad? Llegaron los discípulos de Juan el Bautista y llegaron los de los discípulos de Jesús. Vea, esto imagínate, no sé, mi imaginación me da como, yo me imagino a los discípulos de Juan caminando, ¿verdad? Somos los discípulos de Juan y estaban los discípulos de Jesús así, ¿verdad? Y entonces vienen, ¿y ustedes por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Y entonces vienen aquellos los discípulos, ¿verdad? Como nosotros y como lo hacen los fariseos. Entonces vinieron los discípulos y llegaron donde Jesús y le dijeron, Señor, nos dicen los discípulos de Juan que ¿por qué no ayunamos? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Tú recuerdas? Mire, le dijo, ahorita no vamos a ayunar. Cuando yo me vaya, ¿verdad? Mientras cuando la novia, ¿verdad? Cuando el esposo ya no esté, entonces ustedes van a ayunar. Entonces, hermano, no estoy diciendo que no debemos de ayunar. El problema es cuando una persona te dice, si no ayunas, fíjate que Dios te va a mandar un rayo. Entonces tú le vas a responder, te lo va a mandar a vos por mentiroso. Porque la palabra no dice eso. Porque, hermano, quiero que usted vaya con esto, por favor. Esto. Victoria en Cristo Jesús. Tenemos vidas plenas en Cristo Jesús. ¿Debemos de practicar el ayuno? Sí, practíquelo. Si usted puede, hágalo. Haga 1, haga 2, haga 3 días, 4, 40, 50, haga el año completo si usted quiere. Amén. Pero no debe de poner una carga pesada sobre alguien que no lo hace. Peor aún, hacerle sentir, y vamos a ver eso, Pablo lo dice a los corintios y en los romanos, híjole, mira, no sirvas de piedra de tropiezo, porque ahí sí te va a caer una pedrada en la cabeza. Pero el Señor, Él está hablando acerca de esto. Así que quiero mostrarte esto, porque ya hablamos acerca del ayuno, y yo quiero mostrarte, hermano, un cuadro, y espero yo, ¿verdad?, en estos minutos que quedan poder hacerlo. Pero ordenanza versus disciplina espiritual está en pantalla. Una ordenanza es un mandato explícito, ¿verdad? Una disciplina espiritual es una práctica enseñada. La ordenanza es universal y ceremonial. La disciplina espiritual es voluntaria y devocional. La ordenanza es una señal externa. Y la disciplina espiritual lleva un enfoque interno. Por ejemplo, ¿verdad?, hablábamos de la Santa Cena. Y también en la disciplina espiritual el hecho de poder tener ayuno y una oración prolongada. Entonces, hermano, el ayuno pertenece a una disciplina espiritual. Entonces yo termino con esto. ¿Es el ayuno es opcional? Pudiera, hermano, mira, no es obligatorio. El ayuno no es obligatorio, pero tampoco es irrelevante. No es obligatorio, pero te aseguro que al hacerlo
hay muchas bendiciones de parte de Dios. Lo hay. Y en la Biblia vemos desde el Antiguo Testamento la práctica del ayuno. Pero si tú no ayunaste estos 21 días, no te sientas triste. Dios te ama. Y te ama más y más y más. Y algún día vas a estar listo para hacer 2 días de ayuno. Gloria a Dios por eso. Algún día vas a estar listo para 3 y quizás sin entregar. Pero ¿sabes algo? El Señor no va a dejar de amarte. Jesús corrigió la motivación, no la práctica. Mateo 6, del 16 al 18. Mira esto, o sea, era la motivación. ¿Qué está haciendo? Y más adelante vamos a terminar acá. Tanto que hablar acerca de esto, porque ni siquiera hemos llegado a Colosenses 2:16, no hemos llegado. El problema, hermanos, con aquello que Dios quiere que sea interior, o sea, nuestro trato interior con el tener una vida plena y decir, hey, yo soy perdonado. Desde ahí empieza la vida plena, soy perdonado. Ahí empieza el hecho de poder vivir una vida victoriosa en Dios. Somos perdonados. Luego todo lo que tú hagas, eso no te añade un escalón más en el cielo. No pasa. Lo que hace es que tengas una mejor intimidad con el Señor, una mejor devoción con el Señor. Entonces el Señor Jesús, hablando del ayuno, dice: cuando ayunéis, y fíjate qué lindo esto, en cómo termina este versículo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, hey, mírenme, estoy ayunando. Ay, y la cara, ¿verdad? No sé, quizás como haber sido, una vez más digo mi imaginación, ¿verdad? Aquel fariseo iba así caminando en la esquina y se lo encontraba a alguien, y esa cara, estoy ayunando. Tú estás ayunando hoy, hermano, báñese, póngase lindo, fuerte. Y el Señor sabe, ya aquí dice la palabra. Entonces dice, y mira, esto es lo lindo del Señor, es que Dios es tan bueno. Él dice, no sean como ellos, pero aún así ellos ya tienen su recompensa. Es Dios, ¿verdad? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que dice, hermano, te recompensará en público. Entonces, hermano, yo quiero que te vayas con esto. Estamos en 21 días de ayuno y oración, y híjole, el pastor no me ha visto en la iglesia. No, tranquilo, es que Dios te tiene que ver. Es Dios. Y quizás algunos, y no estoy diciendo no vengas a la iglesia, hermano, ven, acompáñanos. Hay un grupo de hermanas orando. Ven a la iglesia, acompáñanos. Pero quizás alguien que no viene por alguna razón, en su casa también está ayunando y orando mucho y doblando rodillas. Eso nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Entonces quiero que alivies tu carga y que tengas vida plena como la que Dios quiere que tengamos nosotros. Ay, ¿verdad? No vine el domingo a las 8 de la mañana. Ay, Señor, ¿verdad? Hermano, vive en plenitud. Dios te ha perdonado y Dios te ama. Y Dios tiene una relación contigo y quiere que le alabes y quiere que le busques. Pero ¿sabes algo? No veniste el domingo pasado, puedes venir este. Amén. Pero no pierdas la plenitud del Señor. Y acá, hermano, el detalle es, cuando hablamos, y vamos a seguir continuando de esto, Colosenses, ¿te parece si nos ponemos de pie para poder ser despedidos? El problema es hacerlo ley y poner esa carga sobre nosotros. Y por eso leíamos esto. Cada vez que sustituimos la Biblia con una enseñanza humana, religiosa o no, porque el ayuno ya lo expliqué, ¿verdad? Espero yo haberlo explicado bien. El ayuno no fue una ordenanza, pero es una disciplina espiritual que debemos de practicar.
pero alguien pudiera ponerte esa carga de decir, y vamos a hablar de muchos ejemplos más, cómo hablas, cómo vistes, cómo te cortas el pelo, ¿verdad? Y alguien pudiera decir, es que no lo haces de esta manera, no sos cristiano. El Señor, ya lo leímos, Él quiere darte vida plena. Amén. Y entonces, para la siguiente semana voy a dejarte con esta pregunta: ¿cómo protegernos de quienes nos roban la posibilidad de ser plenos en Cristo? Y entonces ahí es donde Pablo va a empezar a hablarnos en estos versículos. Y entonces quiero que te vayas con esto. Fíjate, el apóstol Pablo dice a Colosenses: por tanto, mira esto, como dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Hermano, yo quiero decirte algo: en el cielo vamos a comer. Amén. Sí, vamos a comer. Y no vamos a engordar, eso va a ser lo mejor. Aleluya. ¿Y por qué dices que vamos a comer? Hermano, si es que desde que vamos a la boda, ahí dice que hay un gran banquete. Y yo le oro al Señor que haya gallina asada. Amén. ¿Verdad? Y todas esas cosas ricas. Pero el Señor sabe. Amén. Pero fíjate, el apóstol Pablo, después de hablar de la vida plena, quienes hemos venido viendo Colosenses, dice esto. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? La comida. El problema era la comida. Ahora pudiéramos hablar de otros problemas. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, por los días de reposo, ¿verdad? Todo lo cual, mira esto, es sombra. O sea, es nada. Todo esto es nada de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Tú eres de Cristo. Dale palmas al Señor. Tú eres de Cristo. Entonces, hermano, yo te invito a que la próxima semana podamos estudiar esta parte de Colosenses, donde el apóstol Pablo le dice: hey, tranquilo, descansa en el Señor, tienes una vida plena. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos y le das gracias al Señor? Y hermano, yo quiero decirte esto de parte del Señor, como lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, dice, nadie os juzgue. Hermano, mira, lo que el Señor pide es santidad. Y si tú estás en santidad en el Señor, yo te puedo decir, tienes una vida plena. Tienes una vida plena. Dios ha venido para darnos vidas plenas. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.